Hola, soy Mi Jun de la Universidad de Estudios de Valores de Estados Unidos. Comenzaremos las noticias de valores de Estados Unidos de hoy, 22 de abril. Damos la bienvenida a Mi Jun, quien mantiene su filosofía de inversión en acciones estadounidenses sin cambios. Ahora estoy llegando al final de mi vida, marcando los 50 días que mencioné antes. He mencionado antes que es como volver a ser un niño después de alcanzar un punto, en cierto sentido. Cuando somos jóvenes, somos extremadamente débiles económicamente, por lo que cuando pasamos los 50 y nos retiramos, nuestra fuerza económica también comienza a disminuir gradualmente. Por eso estamos trabajando duro para invertir a través de nuestra comunidad llamada mediana. Pero eso no es todo. No solo eso, parece que existimos un poco débiles, como cuando éramos jóvenes, tanto física como mentalmente, no somos tan fuertes como antes. Cuando era joven solía llorar mucho, pero a medida que pasaba por mis 20, 30 y 40 años dejé de llorar. Ahora que tengo 50 años, a veces lloro de nuevo, como si me hubiera vuelto un poco débil emocionalmente, como antes. Y hoy tuve un pequeño accidente, pasé por encima de las escaleras. Por eso estoy un poco herido y creo que debería ir al hospital después de terminar la transmisión de hoy. Por ahora, estoy continuando con la transmisión después de aplicar un vendaje. Mi espalda está un poco hinchada, así que estoy un poco preocupado. Cuando era joven, siempre tenía una herida en mi rodilla, llamada espinilla. Siempre sangraba, y durante el proceso de curación se formaba una costra, pero no recuerdo un momento en que no tuviera una costra en mi rodilla. Creo que tuve muchos accidentes pequeños porque caí mucho, pero eso no ha sucedido desde que me convertí en adulto. Pero recientemente me he dado cuenta de que sigo tropezando y cometiendo pequeños errores. Al verme así, pensé que realmente necesito prepararme para la jubilación, que estoy envejeciendo, y llegué a esta conclusión a través de un pequeño accidente hoy. Tanto en términos de orden, físicamente y económicamente, no puede evitar ser una existencia extremadamente perjudicial. Este es el ciclo de nuestras vidas. Al menos tenemos la esperanza de que podemos crecer económicamente a través de nuestras inversiones. Incluso en situaciones desfavorables, la transmisión de los Estados Unidos continúa. 22 de abril, las noticias de Big Hit de hoy comienzan ahora. Esta mañana, incluso mi corazón duele por el viento que sopla sobre el jardín o la cerca, y mi cuerpo duele aquí y allá. El mercado bursátil estadounidense ha vuelto a mostrar una tendencia bajista. Si miras el S&P 500, no hay casi ninguna categoría que muestre negro entre las 500 principales empresas en el S&P 500. Ayer el mercado mostró una tendencia generalmente mala a la baja, y después de eso, por supuesto, ahora tenemos al presidente Trump, y ayer, una vez más, el mercado mostró una mala tendencia a la baja a un ritmo rápido, mientras el presidente Trump continuaba mostrando un patrón de fortalecimiento de la agitación del poder. Si traduzco al coreano el post que el presidente Trump subió a Social Trust ayer y lo leo, muchas personas están pidiendo una reducción proactiva de las tasas de interés. Los costos de energía están cayendo significativamente, incluyendo los precios de los alimentos, la luna de los biocombustibles y la mayoría de los otros productos están mostrando una tendencia a la baja, por lo que la inflación es prácticamente inexistente ahora. Debido a que los precios están mostrando una tendencia a la baja muy atractiva, como predije, la inflación podría ser casi inexistente. El principal pasajero, el señor Tu Leach, puede estancar la economía si no baja las tasas de interés de inmediato. Europa ya está en la séptima ronda. Powell siempre ha actuado tarde, excepto cuando derrocó la candidatura de Joe Biden, que estaba durmiendo durante la temporada electoral, para salvar su cuerpo. Si miras aquí, siempre se burlaron un poco de Powell, el presidente, llamándolo Mr. Too Late, una persona que siempre llega tarde, incluso si es el mismo mensaje. Este tipo de mensaje burlón no es bueno porque subió el mensaje mientras decía rumores. Parece que la respuesta del mercado no fue tan buena. Ayer, debido al mensaje negativo del presidente Donald, como puedes ver aquí, la economía podría estancarse. Así es como está hablando. En base a esta información, es factible inferir que la bolsa de valores estadounidense ha vuelto a caer.
Recientemente, el presidente Trump ha estado enviando continuamente mensajes negativos sobre la Reserva Federal y explicaré un poco por qué estos mensajes son negativos y por qué el mercado está cayendo. Hay aproximadamente 4 razones para esta presión. La primera es que la incertidumbre de la política está aumentando. Los ataques de Trump al presidente Powell y su deseo de poner a otro en su lugar. ¿Qué significa esto? Significa que tiene un plan para debilitar a Powell al poner a alguien más debajo de él. Estas son las especulaciones actuales. Si tal plan existe, aumentaría la preocupación sobre la independencia del Banco Central. Por ende, es necesario reducir la predictibilidad de la política monetaria y de tasas de interés. Por lo tanto, el mercado siempre percibe la incertidumbre como un factor de riesgo y lo que menos le gusta al mercado de valores es la incertidumbre. Por lo tanto, se puede interpretar como un riesgo que puede aumentar adicionalmente la volatilidad de las acciones, que es un activo de riesgo. El segundo es la inflación. Incluso si la inflación aumenta, si esto se interpreta como un golpe político, es probable que el mercado abandone la intención de mantener la estabilidad de los precios a largo plazo. Normalmente, cuando se reduce la tasa de interés, es porque no hay preocupaciones sobre la inflación, por lo que se puede reducir la tasa. Sin embargo, si se reduce la tasa de interés por razones políticas, por la presión del presidente, existe la posibilidad de que las expectativas de inflación a largo plazo aumenten. Por lo tanto, puede reducir la tasa de rendimiento real y afectar negativamente el precio de las acciones. El tercero es un poco serio. El poder es la paranoia de Trump. Esta opinión es generalizada. ¿Es un ataque a la presidencia de Trump? Se percibe que es una maniobra para transferir la responsabilidad del fracaso a Powell. Esta es la percepción que está surgiendo ahora. Y si tal percepción se generaliza en el mercado, los inversores podrían ver una mayor posibilidad de una recesión económica. ¿Qué significa esto? Si Trump piensa que no hay recesión económica ahora, no necesita un chivo expiatorio, ¿verdad? Pero sigue atacando a Powell, ¿verdad? Y si solo ataca y no da soluciones, eso es lo que significa. Si ocurre una recesión en los Estados Unidos en el futuro, eso tiene un significado. No es que Estados Unidos cayó en una recesión debido a la política fiscal que inicié, sino que la recesión ocurrió porque el presidente Powell no bajó las tasas de interés y comenzó a atacar a Powell de repente para crear una excusa como esta. Esta percepción se está extendiendo en el mercado actual. Si la confianza en el rendimiento anual se debilita, es probable que la debilidad del valor del dólar continúe, y si eso sucede, el dólar podría seguir cayendo y podría caer aún más en el futuro, si esta predicción se expande. Es probable que el capital extranjero siga fluyendo en el mercado estadounidense. Por lo tanto, como resultado, esto puede funcionar como una presión adicional para el mercado y podemos entender que el mercado estadounidense continúa recibiendo una tendencia negativa debido a estas 4 interpretaciones desfavorables. Una parte afortunada es, como muchos saben, el presidente de la Fed ha mantenido una postura firme a pesar de los ataques de Trump. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista como inversores, esperamos que el presidente Powell continúe mostrando confianza en el mercado sin cambios en el futuro. Seguiré intentando gestionar las expectativas del mercado estadounidense. De los 3 principales índices de ayer, el Dow Jones fue el que más cayó, un 2.49%, reinterpretando el Dow Jones, que incluye acciones sensibles a la economía, indica que la preocupación actual del mercado es la recesión. Podemos organizarlo así. Sin embargo, el Nasdaq 100 también cayó un 2.47%. El S&P 500 también bajó un 2.38%, mostrando una tendencia bajista general sin relación con el sector o la categoría. Así se vería. El S&P 500 está compuesto por 11 sectores y ayer todos los 11 sectores mostraron color rojo. El sector que más cayó fue el de bienes de consumo discrecionales, que ahora está en temporada de ganancias, por lo que las acciones cíclicas fueron las que más cayeron, y el segundo sector que más cayó fue el de energía. Por lo tanto, es posible interpretar que las preocupaciones sobre la inflación están dominando el mercado. Sin embargo, el sentimiento del mercado no cambió tanto como se pensaba. Si observas el 3247, por lo tanto, no vimos un aumento en el índice de volatilidad adicional o el índice de distribución, y el índice de absorción de distribución es el mismo. El índice de miedo y codicia es el mismo que ayer, deteniéndose en 21. Por lo tanto, los 3 principales índices mostraron una tendencia a la baja, pero se podría decir que el sentimiento del mercado no cambió.
El market score proporcionado por ChoiceDAC también mostró un movimiento ascendente de un paso, de 24 a 25, al igual que ayer. Ayer, los índices bursátiles de Estados Unidos tuvieron un buen desempeño, especialmente las acciones vinculadas a Bitcoin, que aumentaron de manera acelerada. B2 aumentó un 598% y 102%, con 88.410 transacciones. En tercer lugar, MicroStrategy, 0.18%. Todas las acciones al alza están relacionadas con Bitcoin, así deben verlo. El resto todos bajaron. Google bajó 2.31%, Nextracker 2.50 y 3%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2.50 y 6%, Broadcom 2.80%, Amazon 3.0, 6%, Uber 3.0, 8%, Palantir 3.18%, Meta 3.35%, Celestica 4.11%, Nvidia 4.50 y 1%, 4.80 y 3%, Tesla 5.75%, Talen Energy 5.90 y 4%, y Vistra 7.75%. Finalmente, Innodata fue el que peor lo hizo, bajando un 10.17%. La mayoría de las acciones muestran un plus si observas el movimiento de los números presentados a continuación. Por lo tanto, como el sentimiento no fluctuó mucho, parece que hoy podemos esperar una reacción técnica nuevamente. Para ser honesto, últimamente no encuentro muy interesante leer los artículos sobre el mercado de valores de Estados Unidos. En el mercado alcista hay muchas noticias sobre diversas empresas. Por eso, varias empresas que lideran la cuarta revolución industrial están mostrando movimientos tan innovadores. Puedes acceder a muchos artículos fascinantes. Sin embargo, recientemente, más del 50% de todos los artículos están relacionados con la administración de Trump y son extremadamente negativos, por lo que incluso si lees el artículo, el contenido es ese contenido y la mayoría es negativo, por lo que en realidad no es tan agradable leer noticias relacionadas con el mercado estadounidense como antes. Hoy también planeo leer primero algunos artículos negativos. Es una predicción sobre el mercado. Cuando un experto en gráficos observa el comportamiento actual del mercado de valores de los Estados Unidos y realiza un análisis técnico, veremos qué expectativas se plantean. Los analistas de gráficos advierten que el mercado de valores, que ha estado luchando con la confusión fiscal y la soberanía de las tasas de interés, aún no ha encontrado su fondo y hay una alta probabilidad de que vuelva a probar su punto más bajo reciente. Por ahora, el problema ha aumentado a 2. Originalmente, incluso con solo un problema de aranceles, no era muy bueno. Desde el fin de semana pasado hasta ayer, ha habido un ataque contra el presidente de la Reserva Federal, es decir, Trump quiere mover la Reserva Federal a su antojo. Aquí surge otro riesgo, y debido a estos dos riesgos combinados, la situación no es muy buena. Se puede entender de esta manera. Expertos en gráficos predicen que se probará el punto más bajo reciente nuevamente. Esta historia cayó hasta 4.900 o incluso 4.800 durante el proceso. Por lo tanto, es probable que caiga a ese nivel nuevamente y pruebe el fondo una vez más. Creo que ahora podemos entender esto. El índice industrial promedio de Dow Jones cayó más de 1.300 puntos el lunes. Los inversores no pudieron encontrar buenas noticias durante el fin de semana en medio de la prolongada disputa con China, la incertidumbre sin fin y la presión adicional de la tasa de interés de la Reserva Federal. Como mencioné antes, recientemente casi no hemos recibido buenas noticias. Bueno, en esta situación vamos a analizar uno por uno lo que los analistas técnicos que trabajan en cada institución están diciendo. El analista técnico del mercado de valores de BTIG Krisky ha hablado al respecto. Podría suceder a medias, pero al menos se necesita más tiempo. Se anticipa un movimiento de prueba entre 5.000 y 5.100, por lo que podría 5.000. Tenemos que ver si se produce un giro a la baja desde aquí, eso es lo que estoy diciendo. Dijo que si los inversores tienen que operar en el mercado actual, que no es el mercado que desean, el mercado todavía mantiene una postura defensiva. Por ende, muchos inversores creen que como los precios accionarios han bajado considerablemente, ahora subirán, y suelen ser muy optimistas, pero eso es incorrecto. Este mercado todavía tiene un sentimiento muy negativo y, por lo tanto, es posible que esta tendencia a largo plazo continúe. Parece que se puede entender de esta manera. El segundo es Shi-Hsien Ohara, el analista técnico de MKM Partners.
La incertidumbre que mira la economía global y local todavía es fuerte, por lo que es difícil esperar una recuperación, todavía es un poco difícil esperar un fondo. Se puede interpretar de esta manera. Si las acciones quieren recuperarse de las recientes pérdidas, necesitarán más tiempo y el trabajo para recuperar la tendencia perdida será aún más difícil, así es como lo interpretó. Técnicamente, si el precio de las acciones cae abruptamente, varias líneas de soporte acumuladas durante ese tiempo se romperán, y si se rompen varias líneas de soporte, habrá obstáculos cuando estas líneas de soporte vuelvan a subir. Porque se convierte en una línea de soporte, y dado que esta línea de soporte se forma a partir de múltiples, puede llevar mucho tiempo romperla, es posible entenderlo de esta manera. Por un lado, para los inversores que buscan inversiones seguras en el sector de metales preciosos, el oro es la respuesta, por lo que ahora el oro es la inversión más segura. Eso es lo que se está discutiendo. El responsable de la interpretación técnica de Oppenheimer, Ari Wald, está saliendo. Se recomienda usar el espacio de Halcon para ventas a largo plazo y el espacio intermedio para vender acciones débiles. Entonces, desde una perspectiva parecida, se puede interpretar que para 5 es complicado invertir, por lo tanto, es muy probable que tome mucho tiempo para recuperarse, por lo que puede ser un zigzag. Como mencionaste antes, hay muchas resistencias, por lo que se bloqueará al subir repetidamente, y este tipo de lucha continuará durante mucho tiempo. Por lo tanto, cuando cae, es correcto vender en masa, y cuando se recupera, puede ser una oportunidad para deshacerse de las acciones que tengo y que no tienen un buen rendimiento. Si lo ves de esta manera, está bien. Está diciendo que el soporte del S&P 500 está entre 5.500 y 5.600 y la resistencia está 4.800. 4.800 antes, pero fue a corto plazo. 4.800 es un soporte sólido y para subir debe romper la resistencia entre 5.500 y 5.600, lo cual no es fácil. Sale Rob Ginsberg de Wolfe Research. Afirma que los mercados extranjeros ofrecen más oportunidades que el mercado estadounidense. Predijo una recuperación después del mínimo del 7 de abril, pero no puede cumplir con las expectativas. Si es un mercado alcista, se espera que los bienes industriales o los bienes de consumo cíclicos lideren, pero en el reciente mercado alcista, las utilidades, los bienes de consumo básicos y los bienes raíces han mostrado fortaleza. Esto es extremadamente importante. En caso de que comencemos a subir desde el fondo, las acciones que siguen la economía deberían mejorar. Ayer la energía y las acciones cíclicas cayeron, pero estas acciones deben liderar para señalar una recuperación, eso es lo que quiero decir. Mientras se mantiene la línea de soporte de 5.400 del S&P 500, la expectativa para esta reacción está disminuyendo gradualmente. La línea de soporte más importante parece ser 5.500. En conclusión, los expertos técnicos consideran 5.500 como base y solo si se rompe esta línea, por debajo de 5.400 o encima de 5.600, puede convertirse en tendencia alcista. Así que parece que podemos tener un poco de expectativa. Y en el caso de una tendencia bajista les mostraré un indicador. Este es el gráfico de precios de S&P 500. Si observamos el gráfico de precios de S&P 500 durante un periodo más largo, digamos, un gráfico de 10 años afortunadamente, la línea de tendencia alcista aún no se ha roto. Si miras aquí, en 2020 tocó fondo una vez durante la pandemia de coronavirus y luego en 2022 tuvimos el mercado bajista, aquí estaba el fondo, y luego en 2023 el fondo está aquí, por lo que sigue manteniendo una línea de tendencia de fondo determinada. Afortunadamente, aquí llegamos a los 4.800 y logramos rebotar con éxito. Por lo tanto, la tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores de Estados Unidos se mantiene como se puede observar. Además, 4.800 fue muy resistente por ser un punto de referencia. Por lo tanto, la tendencia alcista del mercado de valores de los Estados Unidos no se rompe a 4.800. Hasta ahora, parece correcto creer que es un mercado alcista dominante. Hoy preparé un artículo sobre Bitcoin después de mucho tiempo. Ayer, las acciones relacionadas con Bitcoin en el Topics de WeZone subieron rápidamente y el resto todas cayeron. Este tipo de movimiento es bastante raro. ¿Por qué? Porque hasta hace poco Bitcoin se movía como un tipo de tecnología principal. Por lo tanto, si el Nasdaq sube, Bitcoin también sube. Y en la mayoría de los casos, si el Nasdaq cae, Bitcoin también cae. Pero últimamente esta correlación se ha ido rompiendo gradualmente, lo cual considero muy positivo. Escuchemos una vez el contenido del artículo.
Si el dólar y las acciones muestran debilidad y el oro está en alza, y si Bitcoin logra girar alrededor de los $88,000 en los próximos días, hay un análisis técnico que sugiere que podría volver a subir a los $100,000. El lunes, el precio de Bitcoin subió un 26% para registrar $87,247, y el mismo día el Dow Jones cayó 970 puntos. Actualmente Bitcoin es el 20 de enero, el día en que el presidente Trump asume el cargo. A este nivel, todavía está un 20% por debajo de su máximo histórico de $19,225. Se ha debatido un escenario de ajuste temprano de la tasa de interés en el mercado financiero, mientras el presidente Trump critica nuevamente al presidente de la Reserva Federal. El índice del dólar cayó un 1%. Por otro lado, el precio del oro subió un 3% a $3,406 por onza, estableciendo un nuevo récord. Bitcoin se ha correlacionado con las acciones tecnológicas en los últimos años, pero en medio de la inestabilidad del mercado está siendo considerado nuevamente como un refugio seguro contra la inflación en caso de un desastre intermitente. Muchas personas suelen llamar a Bitcoin oro digital. Muchos esperaban que ahora desempeñara la función de refugio seguro, y si lo ven de esta manera, no pudo desempeñar tal función durante varios años. Pero ahora esta función está emergiendo nuevamente. Sería bueno si lo ven de esta manera. Desde un punto de vista técnico, se dice que Bitcoin ha roto la línea de tendencia a la baja para 2025 a principios de este mes. Esta es la imagen. Como pueden ver, la línea de tendencia sigue bajando. Si recuerdan, había un cierto intervalo de alta y continuó bajando, pero como pueden ver aquí, ese punto también es el mismo, pero esa tendencia se ha roto. En resumen, experimentamos un giro al alza con la aparición de una señal positiva. Y hay otro indicador de fuerza relativa, lo que llamamos índice de fuerza relativa. El índice de fuerza relativa muestra una divergencia alcista. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando el precio de una acción o Bitcoin crea un nuevo punto bajo, el índice de fuerza relativa registra un valor más alto que el punto bajo anterior. Si notas que el precio de las acciones o Bitcoin sigue cayendo y marca un nuevo mínimo, pero el índice de fuerza relativa muestra una tendencia ascendente más alta que el mínimo anterior, eso es lo que debes observar. A esto se le llama divergencia alcista, y si ves que este fenómeno ocurre, aunque el precio sigue bajando, la presión de venta se está debilitando. Si el momentum se recupera, podría indicar una posible reversión pronto, según nuestra interpretación. Según el análisis técnico de la teoría de Elliott Wave del informe de Sables, en tal situación, si el mercado rompe el máximo de marzo de $88,000, podría llegar $100,000, presentando una perspectiva optimista. El experto Kate Stagnetti, de Fairlead Strategies, también menciona que hay un rango de soporte de $88,200 a $88,800. Y si este soporte se rompe, el próximo soporte podría llegar hasta $95,900, presentando así una perspectiva optimista. Bueno, para resumir en una frase de Migione, se prevé que Bitcoin actúe como refugio seguro, mientras los mercados bursátiles de Estados Unidos afrontan dificultades, como sucede actualmente. Hay una razón para tener tales expectativas. Bitcoin ha mostrado una alta correlación con las acciones en tiempos normales. Especialmente se ha movido en conjunto con las acciones de tech. En algunas crisis pasadas, el precio de las acciones cayó bruscamente, mientras que Bitcoin tendió a caer menos o incluso a rebotar, un fenómeno conocido como correlación de sangre. Correlación de sangre significa literalmente correlación de sangre. Incluso en un mercado extremadamente malo y sangriento, ha habido momentos en los que ha mostrado el movimiento de un activo seguro que sobrevive. Así se vería. En resumen, en situaciones donde la mayoría de los activos como acciones, bonos, dólares y oro caen simultáneamente, podemos identificar qué activo puede mantener una presión de compra relativa. Sin embargo, 10% al 20% con mucha frecuencia. Por lo tanto, no se puede considerar como un activo seguro como el oro. Por favor, vea de esta manera. Sin embargo, hay una parte inestable en la situación reciente. Tras la administración Trump, el riesgo sistemático se ha reducido notablemente en comparación con el pasado. Una de nuestras mayores preocupaciones al invertir en Bitcoin es qué sucederá si el gobierno interfiere. Si las regulaciones se endurecen, podríamos enfrentar grandes dificultades, pero después del mandato de Trump, este riesgo regulatorio ha disminuido significativamente. Por lo tanto, parece que existe la posibilidad de implementar más activamente la desgravación fiscal que en el pasado. Eso creo.
En conclusión, Bitcoin puede contribuir a la diversificación de la cartera, ya que su relación con los activos tradicionales no siempre es constante. Eso es lo que deberías considerar. Además, si las acciones tecnológicas suben rápidamente, también podrían subir juntas. Por lo tanto, en el caso del oro, sigue subiendo, pero si el mercado toca fondo y aparece una tendencia alcista rápida, es probable que el oro disminuya. No obstante, Bitcoin es un tanto distinto. Actualmente tiene la posibilidad de funcionar como un refugio seguro, y si en el futuro el Nasdaq sube rápidamente, entonces tiene la posibilidad de subir a la par. Por lo tanto, Bitcoin tiene la ventaja de poder cubrir tanto el riesgo a la baja como el alza al mismo tiempo. Eso es lo que pienso. Por lo tanto, creo que es muy apropiado asignar entre el 10% y el 20% de su cartera total, en una escala pequeña, a Bitcoin en este momento. El contenido preparado para seguir es el panorama de las acciones estadounidenses de hoy. En el video de acciones estadounidenses de hoy, Tony hizo una aparición y en este punto le recomendamos que verifique directamente cómo Tony, un inversor bajista, actualiza sus expectativas para el mercado de valores estadounidense en el futuro. ¿Aún cree que las acciones son atractivas, pero la incertidumbre sigue siendo alta? Entonces considera que el 7 de abril fue el punto máximo basándose en el estándar BX y cree que esto se mantendrá. Creo que es difícil que se repita ese nivel de volatilidad. Por eso, probablemente pensamos que ya hemos pasado el punto de incertidumbre, aunque el debate sobre las tasas de interés continúa. Sin embargo, es difícil afirmar que hemos pasado completamente el momento de mayor estrés. Aún queda un gran impacto económico, por lo que el mercado se mantendrá cauteloso por ahora. A pesar de esto, creo que será difícil que se repita un nivel de pánico extremo e incontrolable, por lo que considero que ya hemos formado un punto bajo estructural. Bueno, realmente no estoy seguro de si podemos decir con certeza que será difícil que vuelva a surgir ese nivel de pánico. De hecho, creo que podría empeorar. La gente estaba aterrada. Algunos incluso piensan que podría haber un lavado muy fuerte similar a la Gran Depresión del pasado. ¿No compartes esa opinión? Entonces, ¿realmente crees que el S&P 500 ha registrado un nuevo mínimo en este punto? Ha descendido cerca del 14% desde su máximo. Esa es la situación actual. El punto de estrés de 4 puntos se formó hace semanas, ¿recuerdas? En mi opinión, existe la posibilidad de que nos acerquemos peligrosamente a ese punto bajo nuevamente en las próximas semanas. Aún hay muchos inversores observando la situación y todavía hay mucha incertidumbre en el mercado. Sin embargo, si lo piensas al revés, hay un punto que debemos recordar. Primero, las empresas están muy emocionadas y tienen capacidad de recuperación. Esta parte se confirmará claramente a través de la temporada de ganancias. Y otra cosa, no se puede descartar la posibilidad de un shock negativo inesperado en el frente de la política. Eso implica que algunos funcionarios serán revocados de su cargo. Creo que podría haber un cambio de política que podría ser bien recibido en el mercado. Podría ser uno de los países objetivo para la mediación y también podría ser la finalización a largo plazo con China. Aun con posibilidades bajas, pueden ocurrir resultados inesperados. La última historia preparada para hoy es sobre el apoyo a Trump. Según una encuesta reciente realizada por CNBC, el apoyo a la economía de Trump ha caído a su punto más bajo. Entonces, a través de este artículo, ¿qué significa exactamente la caída en el apoyo a Trump? ¿Y cómo se relaciona con el mercado de valores? He examinado detalladamente este artículo para poder explicarlo. Entonces, el último artículo de hoy lo leeré con una inteligencia artificial que imita mi voz. El artículo es extenso y dura más de 8 minutos. La transmisión concluye en este punto. Para resolver un poco el problema que mencioné antes, iré a un hospital cercano. Entre las personas que hacen esta transmisión conmigo, hay muchos actores veteranos que son mayores que yo, y también hay muchos seguidores de actores de edad similar. Espero que, a diferencia de mí, siempre tengan cuidado para evitar lesiones y no cometer errores. Haré todo lo posible para recopilar diversas informaciones de inversión que puedan ser útiles para todos ustedes mañana y volver a visitarlos. Lucharemos juntos hasta que todos nos retiremos como inversores en acciones de Estados Unidos unidos. Que tengan un feliz día. Gracias.
Se reveló que el presidente Donald Trump está registrando el peor apoyo económico de su mandato debido a la insatisfacción generalizada con su manejo de los problemas de impuestos, inflación y deuda gubernamental. Según la última encuesta económica de CNBC, el índice de aprobación de Trump alcanzó su nivel más bajo. Según la encuesta, la confianza económica que aumentó con la reelección de Trump ha desaparecido y la mayoría cree que la economía empeorará después de 2023. La preocupación por el mercado de valores también ha aumentado drásticamente. En esta encuesta de opinión realizada a 1,000 adultos en todo Estados Unidos, la aprobación de la gestión del presidente Trump fue del 44%, mientras que la desaprobación fue del 51%. Esto es un poco mejor que la última calificación que registró cuando dejó el cargo en 2020. Sin embargo, si solo consideramos el área económica, en esta encuesta, la aprobación de la gestión económica del presidente Trump fue del 43% y la desaprobación fue del 55%, registrando por primera vez un saldo negativo en la gestión económica en una encuesta de CNBC después de su retiro. El índice de aprobación del presidente Trump entre los republicanos sigue siendo sólido, pero la aprobación económica entre los demócratas es de 90, 30 puntos más negativa que su promedio inicial, y entre los independientes es 23 puntos más negativa que el promedio. Los trabajadores de cuello azul que jugaron un papel decisivo en su elección siguen siendo en su mayoría positivos sobre su gestión económica, pero su desaprobación ha aumentado en 14 puntos más que el promedio de su primer mandato. Donald Trump fue reelegido para mejorar la economía, pero hasta ahora la gente no está satisfecha con los resultados que está mostrando, dijo Jay Campbell, socio de la organización de encuestas demócratas Hart Research Associates. Esta encuesta también refleja la opinión de Mika Roberts, socio gerente de Public Opinion Strategies, una organización de encuestas republicana, y Public Opinion Strategies. Dijo que las emociones que las personas sienten sobre lo que sucederá en el futuro son muy confusas y volátiles, y los datos muestran una reacción negativa más fuerte que en cualquier otro momento en el pasado, formando y perpetuando la insatisfacción y la inseguridad. Según los resultados de la encuesta, el 49% de los encuestados cree que la economía empeorará en el próximo año, y aquellos que creen que la política económica del presidente Trump beneficiará al país a largo plazo están en la minoría. Esta es la cifra más pesimista después de 2023. En este sentido, el 76% de los encuestados del Partido Comunista creen que la economía mejorará, pero el 83% de los encuestados del Partido Democrático y el 54% de los independientes creen que la economía empeorará. El 27% de aquellos que ven la política del presidente como un impacto negativo dijeron que tomará más de un año, mientras que el 40% de aquellos que la ven de manera positiva dijeron que ya está afectando la economía actual. El problema de los impuestos ocupa una gran parte del descontento general. Los estadounidenses tienen una visión negativa de los impuestos generales, con un 35% de aprobación y 49% de desaprobación. La mayoría cree que los impuestos perjudican a los trabajadores, los precios y la economía del país. Los demócratas ven negativamente los impuestos con una diferencia del 83%, mientras que los republicanos se oponen con una diferencia del 26%. Los partidarios del Partido Comunista apoyaron los impuestos con una diferencia del 59%, 20% menos que el apoyo total del 79% para el presidente. Los estadounidenses ven a Canadá, México, la Unión Europea y Japón como oportunidades económicas para Estados Unidos, tendencia fortalecida tras la Unión Europea. Esto se evalúa más positivamente que durante el primer mandato de Trump. Los resultados de la encuesta muestran que la actitud negativa del presidente hacia los países con los que negocian no es aceptada por la opinión pública en general. Sin embargo, respecto a China, más personas lo ven como una amenaza económica, 44%, que como una oportunidad, 35%, y desde 2019 la percepción general de China se ha vuelto más negativa. El asunto que la mayoría evaluó negativamente fue la gestión de precios. El 60% de las personas evaluaron negativamente la respuesta del presidente a la inflación, mientras que el 37% la evaluó positivamente. Incluso entre demócratas e independientes, el 58% ve negativamente la gestión de precios, la tasa más baja comparada con otros temas.
El 57% de los encuestados piensa que una recesión económica está en camino o ya está en curso, un gran aumento del 40% en marzo del año pasado. De estos, el 12% respondió que ya ha comenzado una recesión económica. El 45% desaprueba la capacidad del presidente para manejar el gasto gubernamental. El 51% tiene una evaluación negativa. El 42% desaprueba su política exterior y el 53% tiene una evaluación negativa. El presidente Trump recibe un apoyo relativamente alto en la política de inmigración. El 53% frente al 41% evaluó negativamente la gestión de la economía y 52% frente a 45%. Más de la mitad estuvo a favor de la deportación ilegal y el 22% del Partido Democrático evaluó positivamente el problema de la frontera norte-sur. Aunque aún es minoritario, el presidente Trump es más preferido entre los partidarios del Partido Democrático. Por otro lado, los estadounidenses mostraron la actitud más pesimista hacia el mercado de valores en 2 años. El 38% opinó positivamente que ahora es un buen momento para invertir en acciones, mientras que el 53% respondió que ahora es un mal momento. Esto coincide con el aumento del debate sobre el mercado de valores tras las elecciones presidenciales. De hecho, el cambio de opinión del mercado registrado en la encuesta de diciembre pasado fue el más rápido en los 17 años de historia de la encuesta, y el de abril de este año fue igual de rápido. Sin embargo, este deterioro en el apoyo al presidente no parece llevar directamente a la desesperación de la mayoría del partido en el Parlamento. En la pregunta sobre el control parlamentario, el 48% apoyaba al Partido Democrático y el 46% al Partido de la Justicia, resultados similares a los de marzo de 2022. Una palabra de Millun. La tabla a continuación muestra el promedio de la duración del mandato de los presidentes de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo promedio en el área económica correspondiente, el porcentaje promedio de apoyo que los estadounidenses tienen para el manejo de la política económica del presidente durante su mandato y la tasa de rendimiento promedio anual del S&P 500. Si interpretamos la relación entre el apoyo económico promedio de cada presidente y el rendimiento del S&P 500, basándonos en los datos anteriores, la correlación entre las dos variables es aproximadamente 0.2. Aunque existe una correlación, esta es muy débil. En resumen, un alto apoyo económico al presidente no implica necesariamente un aumento del mercado de valores durante su mandato. No se halló una relación lineal evidente entre el apoyo y el desempeño bursátil. En resumen, el apoyo popular al manejo económico del presidente no necesariamente se correlaciona con el desempeño del mercado de valores. El mercado tiende a moverse de manera independiente a la popularidad política, respondiendo principalmente a factores económicos fundamentales o externos. En resumen, los datos históricos indican que el mercado de valores de Estados Unidos ha crecido a largo plazo sin importar la satisfacción política. El gráfico anterior muestra la relación entre el apoyo económico promedio del presidente en el eje Key y la tasa de rendimiento promedio anual del S&P 500 en el eje 10. El gráfico muestra que los puntos de datos se distribuyen ampliamente desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha, sin formar una línea específica. Esto demuestra directamente que no hay una relación lineal clara entre los dos indicadores. En resumen, los resultados de esta encuesta de opinión pueden concluir una cosa de acuerdo con las estadísticas históricas.